Muy bien, este sermón se titula ¿Qué es la iglesia y dónde se reunían los primeros cristianos? Padre Todopoderoso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Espero que mucha gente sea salva y llegue a la fe, Padre. Gracias por dejarme expresar tu palabra de verdad. Síguenos ayudando, por favor, Padre. Espero que mucha gente pueda creer en el Señor Jesucristo y obtenga vida eterna por fe que es en Él. Alabado seas por la eternidad por Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Proverbios capítulo 12, desde el verso 22 nos dice: labios mentirosos son abominación al Señor, mas los que tratan verdaderamente son su delicia. Un hombre prudente cubre conocimiento, mas el corazón de los necios proclama necedad. La mano del diligente llevará gobierno, mas el perezoso estará bajo tributo. La congoja en el corazón del hombre lo hace inclinarse, mas una buena palabra lo alegra. El justo es más excelente que su prójimo, mas el camino de los malos lo seduce. Muy bien, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? Para empezar, los primeros cristianos no se reunían en edificios a los que llamaban iglesias, ya que la iglesia bíblicamente son los creyentes, es el cuerpo de Cristo, no es un edificio. Los primeros creyentes eran flexibles, se reunían y ministraban donde podían. Para empezar, se reunieron en el templo hasta que fue destruido. La palabra nos dice, y ellos, continuando diariamente con un acuerdo en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían su comida con alegría y sencillez de corazón. Se reunieron en habitaciones alquiladas. La palabra dice, y él les dijo, he aquí, cuando vosotros entrareis en la ciudad, hay un hombre os encontrará llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare, y vosotros decís al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está la cámara de invitados donde yo comeré la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una gran habitación superior adornada. Allí preparad. Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Olívar, el cual es de Jerusalén, un sábado, viaje de día. Y cuando ellos hubieron entrado, ellos subieron al aposento alto donde moraban. Se reunían en las casas, y partiendo el pan de casa en casa, comían su comida con alegría y sencillez de corazón. Y a nuestra amada Pía y Arquipo, nuestro compañero soldado, y a la iglesia en su casa. Y también se reunieron en las escuelas. La palabra dice, pero cuando varios fueron endurecidos y no creyeron, sino que hablaron mal de aquel camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y separó a los discípulos, disputando diariamente en la escuela de un tal tirano. Pero, según el testimonio bíblico, los primeros cristianos nunca se reunían en iglesias y tampoco parecen haber construido iglesias. Esto no parece haber sido una prioridad para ellos, incluso después de que miles de personas aceptaran la fe en Cristo. ¿Qué hicieron con esos miles de nuevos conversos? ¿Dónde se reunían? Esta falta de especificidad bíblica sobre dónde reunirse puede perturbar a las personas. Quieren instrucciones claras, quieren que alguien les diga qué hacer. Así que, al no encontrarse en la Biblia, depositan su fe en cosas como las tradiciones de las iglesias antiguas que parecen tener las respuestas. Esto no debe ser así. Uno debe apegarse a la Biblia. Si la Biblia carece de instrucción en algún aspecto, eso debería ser liberador. Significa que somos libres de tomar las mejores decisiones posibles sobre dónde reunirnos. Recordemos la conversación entre el Señor Jesús y la mujer junto al pozo. Los samaritanos tenían su propia iglesia, es decir, el templo en el monte Gerizim, y los judíos tenían su propio edificio, es decir, el templo de Jerusalén. ¿Quién tenía razón? ¿Dónde estaba el verdadero espacio sagrado? El Señor Jesús dio una respuesta sorprendente. Juan capítulo 4 versos 21 al 24 nos dice: Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que vosotros no sabéis. Nosotros sabemos lo que nosotros adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque el Padre busca que tales le adoren. Dios es un espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La respuesta a quien tiene razón es que ambos están equivocados. Dios está a punto de hacer algo nuevo. La mentalidad religiosa se siente atraído por los espacios sagrados y otros rituales. Humanamente hablando, esto hace que algunas personas se sientan más cerca de Dios. Algunas personas se sienten más cerca de Dios en espacios sagrados exquisitamente ornamentados. Por ejemplo, un monasterio ortodoxo ruso. Otras se sienten más cerca de Dios en espacios minimalistas. Pero sea cual sea la preferencia, ¿es esa una mentalidad saludable? Es así como una persona espiritualmente madura debería pensar a la hora de adorar, no a la luz de lo que dijo el Señor Jesucristo a la mujer en el pozo. El Señor enseñó con eficacia que ya no existen espacios sagrados. No deberíamos buscar espacios verdaderamente dedicados a la adoración, sino a los verdaderos adoradores que se reúnen para adorar en espíritu y en verdad. No es de extrañar que los primeros cristianos parecieran despreocuparse por los edificios de las iglesias, reuniéndose donde pudieran, ya fuera en el templo, su casa, su habitación o la escuela, pero también eran libres de construir un edificio si eso les servía de algo. No está mal construir un edificio para la reunión de adoración, simplemente no es necesario ni obligatorio para adorar a Dios, como lo resumió Donald Norby. Donald nos dice, ¿qué hacía la iglesia primitiva? No hay reglas sobre edificios en las escrituras. La iglesia primitiva era flexible y adaptable, decidida a sobrevivir en cualquier entorno. Por lo tanto, sus elementos externos eran minimalistas, muy diferentes del hermoso y elaborado servicio del templo. La adoración no se trata del lugar donde se reúnen, sino del espíritu con el que se reúnen. Reunirse para adorar al Señor es lo primordial. En donde te reúnes para adorar al Señor es secundario. Muchas gracias, Padre, por dejarme expresar tu palabra de verdad. Gracias por otro día más, Señor. Espero que mucha gente sea salva y llegue a la fe en Cristo Jesús, obtenga vida eterna por fe que es en Él. Espero que puedan creer la sencillez de las Escrituras, que creyendo obtengan vida eterna a través de su nombre, como lo dice la palabra. Toda la gloria sea para ti por la eternidad, Dios Todopoderoso, misericordioso y justo por Jesucristo. Amén y amén, Señor.